Buenos días, me llamo Francisco Victoria, soy doctor en ciencias biológicas y he trabajado durante décadas en los asuntos relacionados con el medio ambiente, la gestión del medio ambiente y el cambio climático. Hace unos meses, organizadores de este magnífico Argentina Carbon Forum localizaron unos trabajos que habíamos publicado hace unos 15 años sobre las posibilidades que tenía la agricultura como sumidero de CO2. Ese trabajo lo hicimos con un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y apoyado por la Administración Ambiental, que puso en marcha un gran acuerdo voluntario para que la experiencia estuviera abierta a los diferentes sectores agrícolas. La conclusión que obtuvimos en aquel momento, después de valorar la huella de carbono que es necesaria para mantener esos cultivos, es que la mayor parte de la agricultura tenía un balance neto positivo y por tanto podía ofertar ese servicio ecosistémico que es el secuestro de carbono. En aquellos momentos el cambio climático ya era obviamente un reto importantísimo, pero hay unas circunstancias en los últimos años que han acelerado este reto y, por supuesto, la ambición climática de instituciones y de empresas. Me han pedido los organizadores de este evento de la Argentina Carbon Forum que comente brevemente aquella experiencia, pero sobre todo la perspectiva que nos da la visión europea del reto, del cambio climático y sobre todo de las posibilidades que ofrece para la compensación de emisiones los sumideros agrícolas. Cuento brevemente que en Europa, la Unión Europea está liderando en gran medida la lucha contra el cambio climático a nivel internacional. Se incrementa la ambición climática recientemente cuando, después del Acuerdo de París, en 2015, en la COP21, se decidió estudiar si los compromisos nacionales de reducción de emisiones eran suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de no superar en 1,5 grados la temperatura media a final de siglo del planeta con respecto a las emisiones en la etapa, a la temperatura media de la etapa preindustrial. Ese informe se le encargó al IPCC, como saben, y el IPCC concluyó que con las aportaciones de las naciones al momento actual no había posibilidad de evitar un clima catastrófico y que para que para controlar esta situación era necesario llegar a emisiones netas cero alrededor de 2050. Ese es el momento en el que aparece el año 2050 como la cifra mágica y la Unión Europea se compromete a liderar esa iniciativa de neutralidad climática en 2050 y lo hace en 2021 con una ley, la Ley Europea del Clima, que obliga a los Estados miembros a llegar a alcanzar en 2050 las emisiones netas cero. Para eso está poniendo en marcha
un calendario legislativo enorme, sobre todo basado en el 2030. Se quieren hacer los deberes a 2030 para que se puedan cumplir el gran objetivo de 2050. Y para eso se ha comprometido ante el Acuerdo de París a reducir el 55% de las emisiones del conjunto de la Unión Europea, y ese 55% lo está sustentando en reformas legislativas importantísimas que se denominan Paquete Legislativo Objetivo 55. Recientemente, hace unos días, ha publicado reglamentos que incrementan el comercio de derechos de emisión. Hasta ahora, para grandes factorías lo incrementa y lo dedica al transporte por carretera, incluye el transporte marítimo e incluso el consumo de combustible para el sector residencial. Estas y otras muchas medidas son un ejemplo claro de la ambición climática que está poniendo en marcha la Unión Europea. Esa ambición climática no se circunscribe solo a la Unión Europea y está también en manos de grandes multinacionales. Las grandes empresas están asumiendo el objetivo de neutralidad climática. En el Foro Económico de Davos, los líderes mundiales han asumido este objetivo y incluso hay grandes compañías como Amazon que se han comprometido a reducir en 10 años ese objetivo. Amazon lidera una iniciativa en la que las grandes empresas logísticas mundiales se están comprometiendo a emisiones netas cero en 2040. Para todo esto, para esos objetivos, es necesario en muchos casos tirar de la compensación, porque no es posible tecnológicamente o incluso inviable económicamente por el momento basarlo todo en la reducción. Por eso la pieza fundamental es la absorción en sumideros que permita compensar lo que no es posible reducir. Y aquí es donde entra de nuevo las enormes posibilidades que tiene la agricultura. Esa agricultura que inicialmente estuvimos investigando, esa capacidad que estuvimos investigando hace 15 años, como decía, y cuyos trabajos presentamos en Berlín, en la Fruit Logística, una de las ferias más importantes a nivel mundial de alimentos. Y ahora, como decía, esa pieza fundamental que se necesita para compensar emisiones que no pueden ser reducidas, la Unión Europea la está poniendo en marcha. Hay un proyecto de reglamento, los reglamentos son verdaderas leyes que vinculan a los Estados miembros, y está poniendo en marcha un reglamento de certificación de la absorción de CO2 para que sea transparente, para que genere credibilidad el esfuerzo que hacen los agricultores para absorber y tener la posibilidad de ofertar. No obstante, al mismo tiempo que se crean este tipo de certificaciones, que en el Argentina Carbon Forum he visto que hay ponencias muy interesantes, muy novedosas, basadas en la criptotecnología, basadas en el procedimiento más eficaz que ofrece los instrumentos matemáticos, y eso permitiría tener un mercado mucho más fluido y más transparente y más inmediato y menos burocratizado. Otra de las
posibilidades, otra de las ideas de nuestro recorrido en Europa, y es que hay que generar para que esos agricultores que tienen esas posibilidades de incrementar su capacidad de negocio, poniendo a la venta parte de esa cosecha de CO2 que inevitablemente se va a producir para que ellos generen alimentos, pues una de las posibilidades es generar demanda de ese tipo de absorciones. En Europa, la evaluación de impacto ambiental desde el año 2013 fue modificada para obligar a que los grandes proyectos y planes sometidos a evaluación ambiental integren el cambio climático. En las administraciones europeas, las administraciones regionales y nacionales que gestionan la Directiva de Evaluación Ambiental de Proyectos y la Directiva de Evaluación Ambiental de Planes, integran el cambio climático exigiendo que esos grandes proyectos y planes que contribuyen con sus emisiones al cambio climático compensen una buena parte de esa huella de carbono, una buena parte de esas emisiones. Y aquí es donde aparece como una posibilidad de compensación la compensación a base de absorciones en la agricultura. Esa agricultura que de forma inevitable, como decía antes, produce absorciones al mismo tiempo que genera alimentos, al mismo tiempo que genera empleo en el medio rural y al mismo tiempo que fija la población a los territorios. Estas son solo algunas ideas globales que, desde la perspectiva de cómo ha evolucionado en estos 15 años desde aquella investigación, que se puede encontrar la información, información que como digo tiene 15 años, se puede encontrar a través de lesco2.es, www.lesco2.es. El que quiera puede encontrar aquella información que ha interesado, como digo, a los organizadores de este foro, y que por ello me han rogado que comentara nuestra perspectiva. Espero haber sido de utilidad y buena suerte con ese magnífico Argentina Carbon Forum.